Queridos hijos, no me dirijo a ustedes hoy como la cabeza de la Iglesia, sino como un hijo de Dios, un hermano, un hombre agotado por la frialdad de los ritos sin alma. Mis manos no pueden seguir inactivas mientras tantas almas anhelan, no solo fe, sino proximidad. La Iglesia no debe ser una fortaleza de piedra, sino una carpa en el desierto, acogedora para todo peregrino fatigado. No es una ciudadela reservada para elegidos, sino el pan que se comparte con todos. Siendo un joven sacerdote en las sierras de Bolivia, tuve que alcanzar una aldea lejana a pie, entre lluvia y lodo, tras un día entero de caminata descalzo porque el sendero se había anegado. Allá, en la cumbre del monte, me aguardaban los niños. Uno de ellos, con su camisa desgarrada, me estrechó con fuerza y me dijo al oído: «Has venido». Eso significa que Dios no nos ha olvidado. No solicitó una bendición ni se arrodilló, simplemente me abrazó. Y en ese gesto residía el Evangelio completo. ¿Dónde se encuentra Cristo? Donde hay un niño. ¿Dónde reside la verdad? Donde hay un gesto genuino. ¿Dónde está la Iglesia? Donde nadie le teme. Les hablo con una mezcla de dolor y amor. Durante mucho tiempo hemos equivocado la grandeza con lo inalcanzable. Erigimos muros de oro, olvidando que el Mesías nació en un pesebre. Levantamos tronos, sin recordar que el Salvador lavó los pies de otros. Inculcamos reverencias, pero descuidamos el valor de una sonrisa. Y hoy me presento ante ustedes, no con la intención de destruir, sino de regresar al origen. Lo primero que debemos sanar es nuestro lenguaje no verbal. Nos hemos habituado a las inclinaciones, al mutismo, a ademanes heredados que carecen de vida. Las manos se entrelazan, pero no se ofrecen para ayudar. La cabeza se inclina, pero no se aproxima para consolar. En tiempos pasados, esto sirvió de defensa ante la adversidad. Hoy se ha convertido en una máscara. Observen el Evangelio. Cuando Cristo se topó con el leproso, no apartó la vista, lo tocó. No fue un simple ademán, fue un acto revolucionario. Incumplió la ley, pero obedeció al amor. ¿No es acaso ese nuestro verdadero camino? Algunos preguntarán, ¿y qué hay de la santidad, el respeto y el temor sagrado? A eso respondo. El temor sagrado no implica lejanía, sino una proximidad que sobrecoge. El respeto no es una cuestión de jerarquía, sino de entrega. La santidad no es un tejido dorado, sino un pie herido que avanza para llevar pan a quien está por morir. Desde hoy, les solicito que bajen los altares para que el pueblo pueda tocar el corazón de Dios. A los obispos les imploro, pónganse al mismo nivel, no observen desde las alturas. Caminen junto al pueblo, no por encima de él. No ocupen tronos mientras su hermano carece de una silla. Que el saludo de mano sustituya a las reverencias. Que el abrazo se convierta en un gesto litúrgico y que las lágrimas sean oración. No estamos perdiendo lo sagrado, lo estamos redescubriendo. Un obispo de avanzada edad me escribió: «Su santidad, temo que se extinga la devoción». Le contesté que la devoción no se apaga con la sencillez, sino con la indiferencia. En otra ocasión, en una parroquia de México, tras la misa, besé la frente de una niña, y ella comentó a su madre: «Mamá, el Papa no parece un rey, parece el abuelo de todos». No me sentí ofendido, sino profundamente conmovido, porque la Iglesia es precisamente eso. Una familia, no un palacio. Una mesa compartida, no un balcón para observar. La Escritura dice: «Y la palabra se hizo humana y vivió en medio de nosotros».
Juan 1:14 de la mañana. No por encima, no tras columnas, sino entre nosotros. Él se sentó con los recaudadores de impuestos, comió con los pecadores, no rehuyó al que sufría, no dictó sentencias, sino que ofreció un camino. Por eso, a todos les digo, si no encuentran a Dios en el ritual, búsquenlo en la acción. Si no pueden inclinarse, abracen. Si no comprenden el símbolo, sonrían. A veces, una sonrisa sincera comunica más que 100 letanías. No elimino los ritos, les solicito que recuperen su vitalidad. No borren la historia, inspírense en ella. No corten el hilo de la tradición, sino tejan en él el rostro de un Dios vivo. Que los gestos se hagan carne, que las costumbres comuniquen. Que la iglesia sea un hogar donde se nos llame por nuestro nombre, no por el número de nuestro asiento. Recuerdo una humilde capilla en Argentina, sin micrófono, sin electricidad, sin órgano. Solo una vela y 5 ancianas. Celebré la misa y una de ellas me confesó: hoy, Dios me ha mirado a los ojos. No hubo incienso, pero sí hubo cielo, porque donde existe el amor, allí está el Señor. No tengan miedo de ser auténticos, no teman la sencillez, no teman estar vivos. San Pablo afirma: si hablará lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena. 1 Corintios 13:1. Y yo añado: si seguimos todas las normas litúrgicas pero no conmovemos el alma, extraviamos la voz de Dios. Que desde este día, nuestros gestos sean puentes, nuestros contactos sean plegarias, y que nuestra iglesia vuelva a ser reconocida no por sus lujos, sino por su ternura, no por su altura, sino por su cercanía, no por su silencio, sino por su amor. Hermanos míos, si los gestos son el idioma del corazón, los símbolos son el aliento de la fe. Cada signo que portamos, elevamos o compartimos, comunica un mensaje. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que dice? ¿Habla de amor y cercanía, o se ha convertido en una sombra, una costumbre vacía que repetimos sin alma? Hoy deseo hablarles de uno de los signos más pequeños, pero más cargados de significado: el solideo papal. Es pequeño en tamaño, pero su historia abarca siglos. Esa pequeña prenda blanca que ven en mi cabeza se llama solideo. Su significado parece simple: solo ante Dios descubro mi cabeza. Sin embargo, con el paso de los siglos, este signo dejó de ser un mero recordatorio de humildad para transformarse, lamentablemente, en un emblema de distancia. Se transformó en un objeto intocable, como una reliquia detrás de un vidrio, observable pero inalcanzable. Durante un encuentro con niños de una escuela católica en Costa Rica, un pequeño me ofreció un solideo azul con el emblema de su parroquia. Sus ojos resplandecían y su voz era temblorosa: «Papá, ¿lo cambia conmigo?». En ese momento, me quité el mío, le entregué el solideo blanco y me puse el suyo. La multitud guardó silencio y luego estalló en aplausos. No obstante, esa misma noche recibí una carta de un cardenal que decía: «Santidad, ha devaluado el símbolo». No le respondí con documentos. Le recordé que Cristo no protegió su túnica como si fuera una reliquia, sino que fue arrancada en la cruz, y fue en ese acto donde se manifestó el poder del amor. Los símbolos no existen para ser guardados, sino para ser una fuente de inspiración. Si el solideo me distancia de un niño, me lo quito. Si se convierte en un puente, lo comparto. Si provoca una sonrisa, si genera un sentido de pertenencia, si permite sentir la ternura de Dios,
entonces ha cumplido su propósito. No soy el primero ni estoy solo en esto. San Juan Pablo II intercambiaba solideos con los peregrinos, y el Papa Francisco lo ha hecho con niños y ancianos. Pero ahora, motivado por estos encuentros y cientos de cartas, quiero afirmarlo con claridad, este gesto dejará de ser espontáneo. Se convierte en un signo estable de comunión. De ahora en adelante, cualquier fiel podrá ofrecer un signo tejido con amor y entregarlo como símbolo de que la santidad no reside en la tela, sino en el corazón. Que Dios no recibe oro, sino ternura. Que los obispos porten solideos cosidos por sus propias comunidades. Que los sacerdotes usen gorros regalados por madres, viudas o prisioneros, para que el signo vuelva a ser carne. Recuerdo en mi juventud, en un pueblo humilde de Chiapas, un anciano me entregó un gorro de lana. Mi esposa lo tejió para que no pase frío. Padre, me dijo. Hacía calor, pero me lo puse. La gente sonrió. Más tarde, una mujer me comentó, usted lleva el amor de nuestra tierra. Por lo tanto, es uno de nosotros. Ese día comprendí que el pueblo no anhela poder, sino cercanía. Los símbolos, al igual que las palabras, mueren si carecen de espíritu. Si la cruz es solo un adorno en la pared, no salva. Si el pan del altar es solo harina, no alimenta. Pero si esos signos laten, si respiran relación, fe y entrega, entonces tienen el poder de transformar. San Agustín lo expresó así: ama y haz lo que quieras. El amor no profana, sino que purifica, no destruye el signo, sino que le devuelve el alma. La auténtica veneración no consiste en evitar el contacto, sino en tocar con emoción sagrada. No es proteger, sino compartir. Un niño con discapacidad en Colombia me envió un solideo rosa hecho por su hermana, y lo usé en un encuentro con jóvenes. Su madre me escribió: Papá, no solo aceptó un regalo, vio a mi hijo por primera vez, y él creyó que Dios también lo ve. Lloré al leer esa carta. En una prisión de Filipinas, los reclusos cosieron un solideo con retazos de sus uniformes. Lo llevé durante el Ángelus. En los rostros de quienes lo vieron, descartados por el mundo, observé un nuevo brillo. El símbolo fue un puente entre los marginados y el cielo. Alguien podría decir, ¿y dónde están los límites? Sí, existen, y los establece el Evangelio. Si un gesto humilla, no proviene de Dios. Si es falso, no tiene valor. Pero si nace del amor y abre puertas, no necesita permiso. El Espíritu sopla donde quiere. La iglesia no es una galería de arte, es un hogar. Los símbolos no son vitrinas, son lámparas. Si no iluminan, es necesario volver a encenderlas. Pido a todas las diócesis que reúnan testimonios de cómo los signos humildes, solideos, cruces, pañuelos, piedras con nombres, se han convertido en semilla del Evangelio. Cómo esos gestos sanan, reconcilian y resucitan. Que los niños puedan decir, le di mi regalo al Papa y se lo puso, y que eso los acerque a Jesús. Que los ancianos digan, no estamos olvidados. Que las mujeres afirmen, nuestra voz es importante. Que los pobres declaren, la Iglesia está de nuestro lado. No estamos perdiendo los símbolos, les estamos devolviendo el alma. No negamos lo sagrado, lo hacemos accesible. Porque Cristo no vino con una corona, sino con manos que tocaron al leproso, a la viuda y al niño. Que todo lo que llevemos no denote estatus, sino bendición. Que todo lo que regalemos no hable de poder, sino de ternura.
Que todo lo que guardemos no sea oro, sino fuego. Mis queridos hijos, en mis viajes por el mundo he llegado a comprender que la carga más pesada que soportan los seres humanos no es la pobreza ni la enfermedad, sino el juicio. No el juicio externo, sino aquel que resuena en nuestro interior, ese susurro gélido que nos dice, no vales, estás manchado, no eres digno. Y, lamentablemente, esa voz a veces ha provenido de nuestros propios púlpitos. Nosotros, los servidores del Evangelio, hemos olvidado que la palabra puede ser un bálsamo o una daga, capaz de elevar o de destruir. Durante mucho tiempo, la predicación se asemejó a un veredicto, ley, culpa y castigo. El catecismo se convirtió en un protocolo, y el Evangelio en un código. ¿Y dónde quedaron las lágrimas, el abrazo y la sanación? En el Evangelio de Juan leemos, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17 de la mañana. Y nosotros, sus discípulos, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Juicio o salvación? Recuerdo que en 1993, en un barrio de Lima, una joven se me acercó después de la misa, llorando. El día anterior, un predicador había clamado desde el altar, calificando el aborto como una abominación. Su voz era firme, pero carecía de misericordia. La joven temblaba y me dijo, sé que pequé, Padre. No necesito que me lo recuerden. Lo que necesito saber es si todavía hay un lugar para mí en Dios. No le respondí con teoría, simplemente la abracé. Un año después, se convirtió en catequista porque alguien no la señaló, sino que la acogió. Por eso, no inició esta reforma con decretos, sino con un cambio en el lenguaje. He ordenado que todos los seminarios del mundo revisen su formación en el arte de la predicación. Les he dicho, no instruyan para hablar con voz potente, sino para hablar desde la propia vulnerabilidad. Enseñen a hablar como Jesús lo hizo con la samaritana en el pozo, no como a una pecadora, sino como a alguien sediento. He implementado 4 cambios fundamentales. Primero, la teología del consuelo como materia obligatoria. Segundo, prácticas de predicación en lugares de sufrimiento como hospitales, cárceles y albergues. Tercero, la formación de diáconos y laicos en comunicación compasiva. Y cuarto, un nuevo manual de homilías titulado La palabra como bálsamo, con un enfoque más poético que legal. Un sacerdote anciano en Chile me escribió, Santo Padre, prediqué durante 40 años sin derramar una sola lágrima. Hoy me siento avergonzado. Descubrí que no conocía a Cristo en su totalidad. Ahora es un hombre diferente. Ya no recita cánones, sino que comparte cómo Dios lo ha sanado a él. Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, no arrojó piedras ni repasó su historial. Simplemente escribía en la tierra. Luego, le dijo, tampoco yo te condeno. Y nosotros, los pastores, ¿por qué declaramos con tanta facilidad, no mereces? En 2006, en un barrio pobre de Bogotá, celebré misa con personas sin hogar. Después, un joven se me acercó. Su cuerpo delataba sus adicciones y su rostro reflejaba miedo. Me preguntó, ¿usted cree que Dios puede perdonarme? No le respondí con doctrina. Le tomé la mano y le dije, ya lo hizo el día que deseaste volver. Años más tarde, me escribió desde un centro de rehabilitación. Ese día, usted no me dio una lección. Me devolvió mi rostro. Eso es predicar. Algunos dirán, de esta manera, la verdad perderá su fuerza. Pero la verdad no clama ni hiere. La verdad es una luz,
no un punzón. San Juan XXIII, al inaugurar el concilio, afirmó: la Iglesia prefiere usar el remedio de la misericordia antes que las armas del rigor. Santa Teresita escribió: no se me ha dado un corazón para juzgar, sino para amar. Esos son nuestros faros. No estamos negando la moral, le estamos devolviendo su rostro humano. No negamos el pecado, hablamos de él como una herida, no como un crimen. Porque el pecador no es un delincuente, sino un hijo que ha caído. Y si el padre, en lugar de extenderle la mano, le da un sermón, no actúa como padre, sino como fiscal. Hoy, en muchos lugares, la homilía es un mero trámite. Yo pido que vuelva a ser el arte de consolar, que cada palabra no sea un requisito, sino una escalera hacia el cielo. Una joven de Panamá me contó: Padre, no me alejé de Dios. Me alejé del tono que se escuchaba en la iglesia. No me llamaba, me acusaba. Y añadió: un día escuché a un sacerdote que hablaba como un hermano mayor. Lloré y regresé. Esa es la fuerza de la ternura. Por eso les ruego, cambien el tono, no el evangelio. No griten, toquen. No aplasten, levanten. No hieran con la verdad, sanen con ella. Cristo hablaba en parábolas para atraer, no para ahuyentar. El hijo pródigo no regresa por miedo, sino por el recuerdo del amor. La oveja no vuelve por castigo, sino por la voz de su pastor. Que cada predicador recuerde: si no tengo amor, soy solo ruido. Y si la homilía no inspira a acercarse a Dios, es solo viento. Hijos míos, cada vez que me aproximo al altar, no siento poder, sino un profundo temblor. Estar ante la mesa del Señor no es un privilegio, es un fuego. No es un título, es una cruz. Y cuanto más escucho al pueblo, con mayor claridad lo veo. Nuestra gente no desea ser un mero espectador. Anhela ser parte del cuerpo. No busca asistir, sino participar. Sin embargo, durante años, sin darnos cuenta, hemos levantado un muro invisible entre el altar y la asamblea. Desde niños aprendimos: aquí está lo sagrado, allá lo común. Aquí los consagrados, allá los oyentes. Aquí los que hablan, allá los que callan. Pero, hermanos, ¿en qué parte del Evangelio establece Jesús tal separación? ¿Acaso dijo: ustedes, los laicos, manténganse a distancia? No, él tomó el pan, lo bendijo y lo repartió a todos, no solo a los apóstoles, sino también a las mujeres, a los niños y a los pecadores. Nadie fue excluido de la mesa. Recuerdo que en 1991, en una zona rural de Paraguay, vi por primera vez cómo campesinos, sin estudios pero llenos de fe, sostenían la vida espiritual de más de 10 comunidades. Enseñaban el catecismo, guiaban la oración y organizaban celebraciones sin la presencia de un sacerdote. Uno de ellos, llamado Francisco, me dijo: Padre, mientras ustedes se congregan entre sacerdotes, nosotros ya estamos construyendo la iglesia. Esas palabras me marcaron profundamente. Comprendí que el espíritu ya está en movimiento. La pregunta es si estamos dispuestos a reconocerlo. Hoy les digo con total claridad: no podemos seguir manteniendo una separación de castas entre el clero y el pueblo. El servicio ministerial no es un ascenso, sino un descenso. Jesús no ascendió a un trono, sino que se arrodilló para lavar los pies. Y si nosotros, sus pastores, tememos ensuciarnos las manos, hemos perdido el rostro del Maestro. Por ello, promulgo una nueva estructura para la vida eclesial. Primero,
Todos los consejos parroquiales y diocesanos deberán contar con una mayoría laica, con voz y voto decisivo en asuntos pastorales. Segundo, las mujeres podrán predicar durante las celebraciones litúrgicas, incluida la misa, con la aprobación del obispo local. Tercero, las tareas de administración, educación, justicia social y misión no requieren la ordenación. El amor es suficiente. Cuarto, se reconoce oficialmente la figura del pastor laico en regiones donde no hay sacerdotes, quien podrá liderar comunidades, bendecir, acompañar y predicar. En Camerún, vi a una anciana guiando 18 pueblos. En Bolivia, mujeres quechuas dirigen rezos y procesiones. En Canadá, un joven indígena forma líderes en su comunidad. No son sustitutos, son la iglesia viva. Un día, en una villa de emergencia de Buenos Aires, una mujer me dijo, «Usted es padre, pero no tiene hijos». Yo sí, y hablo de Dios desde el dolor, no desde los libros. Esa frase fue como un relámpago. Entendí que la imposición de manos no siempre nos acerca a Cristo, pero el sufrimiento sí lo hace. Algunos reaccionan con temor, preguntando si esto diluirá el sacerdocio. Yo respondo que no lo debilito, lo libero. El sacerdote que teme compartir la autoridad ya la ha perdido. Aquel que ve al laico como un subordinado ha olvidado que Jesús se arrodilló ante pescadores. Otros advierten que esto suena a protestantismo, pero yo contesto que es profundamente apostólico. En los Hechos de los Apóstoles leemos, todos los creyentes estaban unidos y lo compartían todo. Hechos 2:44 de la mañana. No solo el pan, sino también la responsabilidad y el fuego del Espíritu. Muchos preguntan, ¿y qué hay de las mujeres? Yo respondo que ellas ya sostienen la iglesia, solo que aún no se lo hemos reconocido. ¿Quién enseña a orar? ¿Quién visita a los enfermos? ¿Quién prepara el altar, consuela al triste o guía al joven? No se necesitan decretos para validar su entrega, pero es hora de darles también la voz, la capacidad de decisión y un liderazgo visible. La iglesia es un cuerpo, y si un brazo está adormecido, todo el cuerpo sufre. Si un ojo se cierra, caminamos a oscuras. Ya no podemos permitir este entumecimiento. Cada persona bautizada es un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Nadie debe temer perder su lugar, porque en la verdadera iglesia, el único lugar que importa es a los pies de la cruz. Allí no hay mitras, ni sotanas, ni cargos, solo hijos y madres, solo sed y amor. Recuerdo una escuela callejera en Nicaragua, donde un niño de 7 años me preguntó, ¿el Papa puede sentarse con nosotros o es demasiado importante? Me senté, y él apoyó su cabeza en mi hombro. Una hora después, dijo, entonces, Dios también puede sentarse conmigo. Hermanos, eso es la iglesia. Hijos míos, me aproximo al final de este mensaje no como quien concluye un discurso, sino como quien abre una puerta. Todo lo que he compartido con ustedes no es una reforma de documentos, sino una conversión del alma. No se trata de modernización, estrategia o cosmética litúrgica. Es un regreso al fuego, al primer fuego que Cristo encendió en la gruta, en el abrazo de María, en la mirada al leproso, en el pan partido a orillas del lago. Nada comenzó con normas, todo empezó con amor, y todo debe volver a ese origen. Hoy quiero tocar la piedra que más temor nos causa mover, nuestra visión de la Eucaristía. Durante siglos hemos dicho que es un sacrificio, y sí, lo es. Pero no es solo eso, es también una mesa, es alegría, es comunidad,
es resurrección. Es sangre, sí, pero también es canto. Es altar, sí, pero también es hogar. En 2004, en una humilde casa en Guatemala, celebré la misa con mujeres que habían sobrevivido a la violencia. Estaban sentadas en círculo, con pan de maíz sobre la mesa y vino local en una jarra. Al pronunciar las palabras, "Esto es mi cuerpo", una mujer murmuró entre lágrimas, "Hoy, por primera vez, no le tengo miedo al pan". La Eucaristía no fue un recuerdo del dolor, sino una medicina. Sucedió porque dejamos espacio para la ternura, porque Cristo se hizo presente sin necesidad de un trono. Por eso, proclamo que la Eucaristía no es un monólogo del sacerdote, sino el suspiro de todo el pueblo. Invito a revisar el tono de nuestras liturgias, a recuperar su calidez, su alegría y su capacidad de acogida. Que regrese la música del alma, no solo la del órgano. No suprimimos las normas litúrgicas, sino que reanimamos los corazones. A partir de ahora, se permitirán celebraciones domésticas, comunitarias y humildes, donde no haya mármol, sino fe. El sacerdote no es un actor, es un hermano. Las comunidades podrán incorporar signos culturales, telas, madera, aromas, danzas. Porque aquel que nació entre animales no teme la sencillez, sino que la busca. Vi una misa en Cuba bajo un techo de zinc, con un cáliz de madera hecho por un carpintero local. Vi misas en Venezuela con pan cocido por abuelas y vino traído por niños. Y Cristo estaba allí, no por el protocolo, sino por el amor. Dirán, ¿y dónde queda la reverencia? Yo contesto que la verdadera reverencia no reside en el silencio, sino en las lágrimas. No está en el incienso, sino en el perdón. No se encuentra en el gesto, sino en la entrega. No perdemos la presencia, la compartimos. Y cuanto más simple es el gesto, más cercano está el Señor. Recuerdo a un anciano en Ecuador que trajo un trozo de pan envuelto en un pañuelo. Me dijo, es todo lo que tengo, pero quiero que Jesús venga a mi casa. Ese día comprendí que la Eucaristía no termina en el altar. Comienza después, en el trozo que se comparte, en el abrazo que consuela, en la comida que se entrega, en el perdón que no se pide, sino que se da. Lo digo con fuerza. Requerimos menos mármol y más humanidad, menos rito y más contacto, menos distancia y más compasión, menos solemnidad vacía y más fraternidad encarnada. A cada sacerdote le digo, no teman la sencillez. No teman callar, no teman escuchar. Dejen que el pueblo respire, que los niños lean el Evangelio, que las mujeres guíen la oración, que los ancianos bendigan. No teman soltar el control, porque es ahí donde comienza a actuar el Espíritu. No negamos el sacrificio, lo revelamos. Recuperamos sus dos rostros, cruz y banquete, lágrima y canción, muerte y vida, oscuridad y fuego. Está escrito, lo reconocieron al partir el pan, Lucas 2:4-3-5. No en el dogma, ni en la fórmula, sino en el gesto, en la ruptura. Allí nace la Iglesia. Y les digo al final, que la Eucaristía sea un estilo de vida. Que cada casa sea un altar, cada mesa un lugar de encuentro, y cada huésped, Cristo. No esperen al domingo para amar, vivan la misa cada día. Hermanos, si mi corazón ha logrado comunicarse con ustedes, comuníquense también. Dejen un comentario, escriban su nombre, su ciudad, su comunidad. Quiero saber dónde respira la Iglesia.
Quiero orar por ustedes. Que este video se llene de voces, que sea un campo donde la palabra se haga carne. Digan dónde oran, dónde sufren, dónde sirven. La iglesia no es una estructura. La iglesia eres tú. Y si una sola alma, después de escuchar estas palabras, dice, hay un lugar para mí en la casa de Dios, todo habrá valido la pena. Que el Espíritu descienda como fuego. Que María, mujer del pan y madre del consuelo, nos reúna en la mesa de su Hijo. Y que llegue el día, porque llegará, en que en cada calle, en cada casa, en cada copa y en cada pecho, alguien diga con voz sencilla, Cristo vive, está aquí, está con nosotros.